Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenos días, donde nos están Saludos. acompañando. Mi nombre es Edgar Rojas, organizador del evento de Tactical Edge. Y ahí está la invitación para que nos acompañe este 12 y 13 de mayo en una nueva versión modo virtual por el tema de esta pandemia que no se quiere largar. Gracias a nuestros patrocinadores, a Exabeam y a AIG, American Intelligence Group. Nuestro invitado de hoy, en unos segundos te damos la bienvenida, es Víctor Adrial y es el director de ciberseguridad de American Intelligence Group, para que nos converse y nos diga un poco más acerca de AIG y hablamos acerca del tema tan interesante que vamos a tocar hoy, que es acerca de ciberinteligencia. Nos acompaña obviamente el colega Andrés Almanza desde Bogotá. Andrés, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ya a las 12:01, efectivamente ya buenas tardes. Entonces, aquí muy bien, con un solazo impresionante que está haciendo aquí en Bogotá. ¿Sí? Bueno, Entonces, pues bueno, aquí dispuestos a conversar hoy. per- perfecto. De nuevo, la invitación es que nos acompañen por medio de chat, por medio de QA. Como siempre, estos eventos son para todos nosotros, para que todos entendamos y conozcamos nueva información, nuevas cositas, ¿no, Andrés? Que podemos colocar en nuestra hoja de vida y podemos utilizar en en nuestros No, proyectos y con clientes y no en la solo eso, oficina. sino también, que, por ejemplo, el tema de hoy, que es un tema pues que nos invita también a reflexionar y a mirar lo que está pasando. Pues bueno, eso nos debe impulsar en ese camino. Perfecto. Entonces, Víctor Adrián nos acompaña, de nuevo es el director de ciberseguridad de American Intelligence Group. Víctor, bienvenido a Conversando con CISOs, ¿cómo te va? Vale. Bueno, muchas gracias por la invitación, Edgar. Primero, gracias, Andrés, por estar hoy aquí con ustedes. De verdad, bueno, bastante bien y bastante agradecido con ustedes por la invitación al programa. Un Excelente. tema a tocar hoy bastante interesante Mm, y, bueno, con buenos expertos aquí para ver todo lo que respecta. excelente. Víctor, cuéntanos, American Intelligence Group, ¿qué hacen? ¿Dónde están ustedes? Bueno, vale, mira, somos una empresa que tiene ya años, digamos que inició en todos los servicios de lo que era la parte de seguridad, formación en seguridad, el esquema de seguridad y defensa, de inteligencia netamente, proveía equipos tácticos, daba formación a equipos comandos, así digamos que fue todo el inicio de la empresa. Se comienza a desplegar por todo el auge de los temas cibernéticos y de toda esta área el sector o digamos la línea de servicios de ciberseguridad y ciberinteligencia. Y bueno, es donde empezamos a entrar en toda esta materia, ¿no? Y Excelente. de allí se ha ido reforzando mucho desde, digamos, el sector de inteligencia, todo lo que ha sido la materia del SOC, la materia de apoyar a CSIRTs, la materia de infraestructura, porque viene siendo una punta de lanza el poder anticiparse y obtener información oportuna para tomar decisiones y aplicar ciertas medidas de protección, o tal vez no de protección, pero sí prepararse ante algún tipo de eventualidad o ataque para Excelente. la organización que pues como administrador esté custodiando. Excelente. Ahí aumenté, me dice Raúl Lescano que si podemos aumentar un poquito el sonido. Yo aumenté el mío, no sé si Yo Víctor también puedes aumenté el aumentar mío, un no sé poquito si el A es tuyo. exacto. Y a ver, ahí nos ayuda Raúl, si ya nos escuchas mejor, nos avisas. Pero bueno, Víctor, mientras... ver, me avisa si se escucha sí, no, mejor, ¿no? mucho Ya, mejor. yo Sí, sí, mucho mejor. mucho mejor, sí, total. Entonces, Vale, Víctor, vale. comencemos en materia. Ok. ¿Qué es ciberinteligencia? Bueno, digamos que la ciberinteligencia, ¿okay? Tenemos allí un enfoque o dos palabras como tal, conjugadas, como se suele hacer con muchas cosas en el mundo hoy día, ¿no? El término de inteligencia, según la RAE, es esa capacidad de comprender, de analizar, de lo que es el entendimiento, más allá de lo que significa como tal algo, el poder de comprender qué es eso. Y el acrónimo allí de ciber hace referencia a todo lo que tiene que ver con la materia informática o la materia como tal de la computación o sistema, como lo quieras ver.
Pero bueno, eso es lo que se acuña con el término de ciberinteligencia como tal. Entrando... Ajá, No, a mí me te escucho. gustaría de una vez, porque yo creo que Edgar hace una pregunta, la tenía afuera, ya lista y preparada, y la voy a disparar de una vez. En ese término, Víctor, y de una vez como para ir poniéndole como canto, candela o carbón o leña a la conversación. Entonces, entiendo lo que mencionas. ¿Por qué se utilizan tantos términos alrededor de la ciberinteligencia? Porque tú escuchas ciberinteligencia, cyber threat intelligence, security intelligence. O sea, intelligence es el común denominador. Sin embargo, yo veo uno en muchos autores, le estaba diciendo a Edgar que por esas gracias que me gustan de las conversaciones, aquí tengo abierto 4 libros distintos que hablan más o menos de conceptos similares y todos utilizan. Tengo uno de Handbook of Security Intelligence. El otro es el libro blanco de la Cyber Threat Intelligence. Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué, digamos, o cómo considerar cuando uno está hablando de una cosa? Porque es que a mí me gustó cómo tú empezaste. Empezaste hablando también de algo que viene netamente del sector militar, la inteligencia, ¿sí? Así es. Aplicada en el. Entonces, digamos que también como darle un poquito de luz a eso, sí valdría Ok, la pena bueno, como revisarlo. vamos, vamos a tocarlo desde un punto de vista más palpable, es más fácil de digerirlo de esta manera. Si lo vemos, ve el término de ciberseguridad, o más enfocado a eso, compáralo con la seguridad de la información. ¿Ok? Ujú. Podrán decir muchos, oye, suena más impactante decir ciberseguridad. Sin embargo, no es lo mismo decir ciberseguridad a decir seguridad de la información. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad contempla toda la información en medios digitales o medios propiamente cibernéticos. ¿Ok? Es la seguridad dentro de la parte digital o dentro de la parte de infraestructura tecnológica que está allí. Almacenamiento en base de datos, cloud, buckets, lo que quieras, almacenamiento simple de S3 de Amazon, donde quieras, preservados en endpoints, una carpeta compartida, un drive. Eso es, digamos, parte de lo que es la ciberseguridad. Ahora, la seguridad de la información es un concepto un poco más amplio. ¿Por qué? Porque conlleva tanto la seguridad cibernética como la seguridad de la información física. Esos documentos del plan de recuperación ante desastres o el plan de contingencia y continuidad del negocio o las políticas de seguridad de tu empresa que reposan en un estante, en una carpeta, ya presentados, sellados y firmados como el documento original de constitución de la empresa o el primer formato que se emitió sobre las políticas de seguridad, eso es parte de la información de la empresa y entra dentro de la seguridad de la información. Solo que es un esquema más grande. Ahora, nos venimos hacia el tema de inteligencia. Todo está acuñado a un esquema global que, bueno, muchas empresas como, te digo yo, Bankia, Banorte, lo manejan de esa forma y son sus departamentos de inteligencia corporativa. Y allí se desprenden ciertas cosas, ¿no? Digamos que eso viene siendo una casa matriz en otros tipos de ámbitos, ¿no? Como tú lo dijiste, bien dicho hace un momento, todo esto de dónde viene en sí, cuál es la fuente como tal. La inteligencia militar, de allí es que vienen acuñados estos términos. Entonces, en un área comercial o en un área empresarial, lo llevaron al tema de inteligencia corporativa. ¿Está errado? No, no está errado. Sin embargo, es viendo esa moneda desde otro enfoque o viendo la otra cara de esa moneda. El mismo caso aplica para el tema de ciberinteligencia. Seguimos hablando de inteligencia, pero como te lo desglosé en un principio, ahora estamos hablando de la inteligencia viendo desde el punto de vista cibernético. Entonces, sí, digamos que por la digitalización entran dentro de esta área de inteligencia, siendo inteligencia cibernética, entran ciertos factores que ya estaban inmersos, como por ejemplo radio, televisión. ¿Por qué? Porque a estas fuentes, como radio y televisión, también se les puede acceder de forma digital, por así decirlo, pues, en estos tiempos. Pero, ya, pero
No, tranquilo. Pero, ok, El pero perrito. sí, se me metió. No, bueno, es difícil de Está bien. controlarla, te lo Estamos juro. en ambientes virtuales y Y, todas esas cosas pueden pasar. El perrito también quiere aprender acerca y de ciberinteligencia. sí, le interesó el tema, se acercó. Y bueno, ¿cuál es el punto allí dentro de todo esto? De lo que se habla de ciberinteligencia, inteligencia de amenazas. No solo encuentras cosas como la Cyber Threat Intelligence, que es inteligencia de amenazas cibernéticas, o lo que es Threat Intelligence, que también lo consigues aparte, como inteligencia de amenazas en crudo. ¿Okay? Consigues otros términos si buscas o si investigas en materia de FITS, de inteligencia de amenazas. Siguen siendo parte de un esquema de ciberinteligencia. Dentro de la estructura de ciberinteligencia encuentras cosas como UMINT, que es la clasificación ahora para inteligencia de fuentes humanas, SOCMINT, que es la clasificación para inteligencia de redes sociales o medios sociales, IMINT, que es inteligencia de imágenes, SIGINT, inteligencia de señales, MASINT, que es Massure and Signature Intelligence, y lo que es el OSINT propiamente dicho, que, bueno, si buscas en plataformas, academias, Backtrack Academy, existen infinidades de cursos e información en materia de técnicas OSINT o cómo utilizar OSINT para X cosa o esto o lo otro. Siguen siendo, digamos, parte de un esquema integral. Entonces, la inteligencia de amenazas cibernéticas, la inteligencia de amenazas, los FITs de inteligencia o las inteligencias en materia de fuentes abiertas, vienen todas a ser parte de un esquema global de ciberinteligencia. ¿Por qué? Porque es un término que las acuña a todas. ¿Por Wow. qué? Porque estamos hablando de un esquema de inteligencia propiamente dicho, desde donde viene más allá. O sea, no se puede decir, o está mal dicho, el ver el OSINT o algún esquema de ciberinteligencia como una herramienta, como una solución. Esto es una metodología como tal. El recopilar información de fuentes abiertas, que es lo que te permite y lo que puedes hacer a través de OSINT, es una metodología de trabajo o una metodología para un proceso de inteligencia, más que un tipo de solución o una herramienta, propiamente dicho. Entonces, digamos que de allí se desprende el abanico y todo es parte o pasa a ser parte de un todo. Sonrío porque en ciberseguridad nada es simple. Carajo, nada es simple. Imagínate, comenzamos solamente con una pregunta muy básica. ¿Qué es ciberinteligencia? Y llegamos a todo eso que no alcancé a escribir todo. Human, SOCIN, SIGIN, OSINT. SOCMIN Hijo de madre. son todas, o sea, yo lo SOCMIN. entiendo como todas esas taxonomías que se agrupan dentro de todo este conjunto de, porque son ahorita, digamos que él menciona un punto que es súper importante en estos temas de inteligencia, es la recolección de distintas fuentes, porque ahí es donde viene como lo interesante para el mundo nuestro de la ciberseguridad es que necesitamos poder observar más. Estábamos acostumbrados a lo que hemos hablado, como lo hemos hablado, monitorear nuestras infraestructuras de tecnología. Sin embargo, y aquí nos corrige Víctor, de lo que le estoy entendiendo es no solo ver eso, sino que Solamente también eso. ampliar el panorama de vista a todo lo que puede haber en el contexto del ambiente cibernético en el que se desenvuelve cualquier cosa y mirar cómo se puede relacionar utilizando todas estas Toda esa taxonomías que información. están ahí. Porque ¿Cierto, Víctor? Sí, efectivamente, lo que tú indicas, mira, por allá, lejos de lo que era de lo que fue la era de Android, la entrada de todo este esquema de smartphones y todo este mundo, digamos, más abierto a nivel digital, eran limitadas o eran contadas las infraestructuras que no estaban dentro de una organización. Okay, estamos hablando ya de toda la incorporación de cómputo en la nube, de almacenamiento en la nube, servidores corriendo en la nube, software como servicio, todo este tema. Entonces, es un reto porque ya la infraestructura o como te digo, el enfoque perimetral, cuando tú hablas de tu infraestructura tecnológica, ya no parte del firewall como borde de salida hacia la calle y la infraestructura de red interna de una organización, por más subredes que tenga y por más grande que sea. Ahora es un esquema distinto, porque así como una empresa tiene servidores desplegadas on-premise, o sea, dentro de lo que es la infraestructura, también cuentan con servidores y activos en la nube, servidores, correlacionadores, consolas de administración de antivirus centralizada,
EDRs, DLP, sistemas de clasificación de información. Entonces, ¿dónde queda ahora cuál es tu perímetro a nivel de infraestructura? ¿Qué es lo que tienes que monitorizar o qué es lo que tienes que vigilar? ¿Cómo vigilas tus activos? Si tus activos están, tú no sabes si en los servidores allá en la Antártida de Google o dónde está ubicada actualmente tu información. No lo sabes. Entonces, el perímetro pasó a ser una cosa totalmente híbrida, totalmente abierta. Y allí viene el hecho que cualquier factor dentro de lo que es el mundo cibernético o el mundo físico le afecta a tus activos. ¿Por qué? Porque ya no estás solo dentro de tu empresa, o sea, ya saliste de ese cajón, de esa caja, y estás en un esquema mucho más abierto. Ahora, te tiene que interesar y te tienes que preocupar por lo que se está dando, pues, digamos que en la parte externa de tu organización, porque de una forma u otra te afecta. Es interesante porque cuando conversamos acerca de ya aprendí, la ciberinteligencia, nos estamos refiriendo más a lo que se llama acá en Estados Unidos un Threat Intelligence Feed. No sé cómo se dice en español. Sí, un feed de inteligencia de Feed de amenazas. inteligencia de amenaza, exacto. Pero esto es lo que nos enfocamos y escuchándote, eso es parte de lo que debería ser un programa entonces de la ciberinteligencia, ¿correcto? Eso es una parte muy importante, pero también debemos enfocarnos Claro, es en lo clave. otro que... Ok, wow. Mira, uno de los temas que yo te comentaba cuando preparamos o cuando hablamos pues, sobre qué iba a ser la charla, era eso, la importancia que tiene hacer parte de las comunidades de inteligencia de amenazas. ¿Por qué? Para ponerte un tema puntual. Hace años ya, creo que si mal no recuerdo, en 2017 fue el tema de WannaCry. ¿Y cómo se afrontó ese tema? ¿Cómo fue la forma de abordarlo para poder darle, digamos, una solución, una remediación o contrarrestarlo? Pues la colaboración de distintos centros de operaciones de seguridad, CSIRTs y equipos de comunidades de inteligencia como tal, que colaboraron. ¿Por qué? Porque si no lo hacían de esa manera, iban a retrabajar o a reprocesar información o reprocesar datos que pues al final se iba a convertir todo en un problema, porque era yo haciendo algo que luego la empresa X iba a volver a hacer y luego la empresa Y iba a volver a trabajar en ello. Entonces, al final, esa colaboración que hubo y esa, digamos, distribución de información fue lo que permitió que se pudiese dar una respuesta acorde y oportuna a toda esa gran problemática. Más de 150 países afectados. Eso fue un impacto bastante fuerte. Mire, pero mire que tú pones un punto, tres cosas que me gustan de plantear. Uno, debemos pertenecer a redes de inteligencia. Entonces, ese es un punto número uno. Entonces, la pregunta ahí sería, bueno, ¿cómo pertenezco yo a una red de inteligencia? Por ejemplo, eso sería uno. Dos, el año pasado estuve conversando con unos amigos acá, porque yo creo que una de las cosas que precisamente está sucediendo, ya es un concepto que viene como moviéndose, por lo menos en los temas académicos, es la inteligencia colaborativa, en términos de tener SOCs estructurados que se interconecten para desarrollar más capacidad de inteligencia, porque se está dando cuenta que no se está quedando corto los SOCs en poder procesar tanta información y tantas fuentes que hay. Entonces, mi segunda, el primero es cómo pertenezco a una red y la segunda, cómo pueden darse esos movimientos para que los SOCs se integren más allá de sus intereses, que los entendemos, pero se integren tanto lo público con lo privado para poder acrecentar esas capacidades de inteligencia desde todos los niveles, ¿no? Desde lo nacional. Es como un crowdsourcing de SOCs. Por lo menos tendría uno que mirarlo como con eso, pero entonces desde lo nacional, lo sectorial, lo regional, hay ejemplos que funcionan. Nosotros tenemos un ejemplo sectorial que funciona, el sector financiero ya ha venido así, bien interesante, pero se ve que esos son pocos, entonces ahí hay como ¿cómo? ¿Cómo en Te estás cortando. segundo? Te perdí la Sí, te estás pista porque cortando te un poquito. cortaste un segundo Sí. ahí, Andrés. Entonces vamos a que pertenecer a redes de inteligencia y cómo los SOC se pueden integrar para poder compartir información y también para poder procesar toda esa información. Ok, mira, te comento. Redes de inteligencia hay muchas.
parte de todo es que hay que comenzar por algo, ¿no? Es muy importante esa parte. Hay comunidades de inteligencia de amenazas que comparten feeds y ciertas informaciones de forma gratuita. Una de ellas es la comunidad de Alien Bolt, la ODX, ¿ok? Puedes conseguir allí muchos feeds de inteligencia de amenazas que comparten con la comunidad. Sin embargo, bueno, digamos que no es la opción número uno, no es la más galardonada, ¿sí? O la que todos prefieran, porque hay ciertos detalles con ellos allí. Por ejemplo, te puedes encontrar en uno de los feeds de amenazas que te está detectando el DNS de Google, el 8.8.8.8, como una entidad maliciosa. Entonces tú dices, pues me toca calármela porque es Google, pues, ¿qué puedo hacer contra Google? Exacto. No voy a dejar de usar su servicio, como quien dice, ¿no? Pero bueno, son ciertos detalles. Sin embargo, yo invito a que sean partícipes y utilicen, digamos, que esta plataforma, que de una forma u otra, en un esquema inicial, te aporta muy buena información. Porque así como hay sus detalles de alguien que haya colaborado y colaboró mal y se le fue por allí ese DNS en algún momento, también encuentras otros tipos de datos muy interesantes y muy buenos sobre ciertos ataques, indicadores de compromiso, técnicas, tácticas y procedimientos. Hay muchos esquemas allí buenos de evaluar también. Ahora, algo que, o sea, otra plataforma, otra comunidad que es bastante buena, porque te integra feeds de inteligencia de amenazas de muchas plataformas, es la plataforma de ThreatConnect. Ellos tienen una comunidad también open source, ¿ok? Ellos tienen su comunidad open source con la que puedes alimentarte de algunas cosas. Digamos que no es que te van a entregar todo en bandeja de plata, pero sí hay algo allí. Y, bueno, entrando ya un poco con el tema, saliendo ya de la parte de las comunidades y entrando un tema ya más del SOC, que comentaban allí, del tema de inteligencia para el SOC, o de cómo reducir un poco la carga de trabajo, el estrés o el despiste que tendría un SOC en materia de qué lineamiento seguir en materia de atacantes o de amenazas, sería un enfoque de la mano con el equipo de SOC, un equipo de inteligencia de amenazas o un equipo de inteligencia de amenazas cibernéticas, como lo quieras llamar, como lo quieras estructurar, un equipo de Threat Intelligence, un equipo de Cyber Threat Intelligence, un equipo de Cyber Inteligencia. Eso, bueno, dependerá de cada empresa o cada entidad pública como lo defina. Pero es importante. ¿Por qué? Porque un equipo de inteligencia de amenazas te puede proveer inteligencia oportuna. Recuerda que tenemos tres tipos de inteligencia allí inmersas. Inteligencia estratégica, que está más apegada a la toma de decisiones. Inteligencia táctica, que va de la mano con las operaciones actuales, lo que está sucediendo en tiempo real. Y la inteligencia operacional, que está destinada pues a las operaciones, y en materia de inteligencia de amenazas, propiamente dicho, la operacional está relacionada a la recopilación de datos de cómo operan los atacantes, de lo que se denominan las TTPs dentro de lo que es el framework de la matriz de Mitre, que se hablan ahí de técnicas, tácticas y procedimientos, y en sus 11 categorías que inician desde un esquema de reconocimiento y terminan con un command and control, se establece allí las técnicas, tácticas y procedimientos de diferentes grupos, APTs, APT28, Grupo Lazarus y entre otros equipos que se dedican pues a este tipo de actividades maliciosas, mal llamados hackers, más allá de cibercriminales o ciberdelincuentes, sería digamos el término que se les acuña realmente a este tipo de digamos actividades o a este tipo de grupos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca allí tanto para un SOC, porque no solo para el SOC, para un CSIRT o para un equipo de infraestructura de tecnología a nivel de correlacionador de eventos, de IDS, de firewalls y todo esto? Oye, poder recibir la inteligencia acorde. Entonces, ¿cómo recibes la inteligencia acorde según el equipo al que perteneces? Necesitas evaluar ciertos aspectos. Por ejemplo, ¿qué tipo de inteligencia necesitas tú para operar? Y de ahí empezar a sacar indicadores. Si eres un equipo de respuesta ante incidentes y ya recibiste un ataque, oye, ¿qué tipo de inteligencia necesitarías o te gustaría obtener sobre eso? Pues la inteligencia de este tipo de actores de amenazas. Si ataca nuestro sector comúnmente, compartir inteligencia de amenazas sería allí importante para que otras empresas del mismo sector puedan protegerse de forma anticipada a un ataque de esto. Por darte un ejemplo, saliéndome allí del tema. Pero
tienes ese enfoque allí, poder perfilar un atacante, un ataque para poder dar respuesta oportuna a posibles ataques o a siguientes ataques, futuros ataques. Esto es parte de la mejora continua de los procesos en un CSIRT. En un SOC también es parte de un esquema de mejora continua. El poder perfilar cuáles son las IPs maliciosas de Command and Control y de los ataques y de las campañas de ransomware, de phishing que se están llevando actualmente, por darte un ejemplo. ¿Por qué tomo este ejemplo de las campañas de ransomware y de phishing? Porque la propagación de este tipo de ataques se está dando de una forma distinta a lo que se tenía conocido anteriormente. En el pasado nos basábamos mucho en la Cyber Kill Chain, porque esa cadena de 7 pasos te decía, ese framework te decía, si tú cortas un ataque en una de estas etapas, puedes frenar el ataque. Entonces, basado en un esquema de defensa en profundidad, tú decías, si yo logro interceptar el ataque, en el momento del Command and Control, al final, lo frené. Pero si lo logro interceptar aquí en el simple despliegue o en la parte de explotación, pude detener el ataque. Ahora, ¿cómo haces con un ataque de phishing? Es un correo electrónico que le está llegando al usuario final. Se suelen ir de boca a los cupones de Amazon y de Netflix de descuentos de un mes a darle clic de una vez para ganarse la suscripción. ¿Cómo haces esto? Eso se salta totalmente la cadena. Entonces, ese framework quedó un poco en el pasado. Digamos que se usa como referencia, sí, pero está un poco atrás en lo que son los nuevos tipos de ataques, pues, o las nuevas direcciones. Has dicho algo interesante ahí, Víctor, disculpa que te corte, pero has hablado acerca de detectar algunos ataques utilizando inteligencia. Entonces, utilizando este tema de la ciberinteligencia, puede entonces ayudarnos a disminuir el tiempo de identificar que estamos siendo atacados o que hemos sido atacados, porque en este momento el promedio de detección de un incidente es como 193 días, algo así. Más o menos están en los reportes, exactamente. Entonces, uno de estos programas nos ayuda a reducir ese tiempo de detección. ¿Tú qué has visto? Sí, efectivamente es lo que se busca con todo lo que es la materia o la incorporación de un equipo. Hablemos de ello como unidad, una unidad de Cyber Threat Intelligence. Entonces, el enfoque allí es poder llevar la ciberseguridad, pasar de un esquema defensivo y pasivo a la escucha, como sería, digamos, la monitorización, correlación de eventos, a una forma proactiva de ciberseguridad. ¿Cómo? Dándole seguimientos a los actores de amenazas, perfilando hacia dónde se dirigen los ataques, si está a la alza o en bajada, lo que es, digamos, el aumento o disminución de los ataques que están ocurriendo a nivel mundial y hacia cierto tipo de empresas. Entonces, poder perfilar listas negras o servidores como tal, ubicados en X dirección IP que están actuando como Command and Control o como plataformas como tal de ataques de phishing y están siendo redirigidas por envenenamiento de DNS, otro tipo de ataques. Poder llevar este enfoque a un esquema proactivo te va a permitir, en primera medida, mejorar las reglas, no solo a nivel de firewall, sino lo que son las reglas a nivel de sistemas de correlación de eventos, a nivel de SIEM, propiamente dicho, ¿ok? Y en segunda instancia, esto te va a permitir, oye, prepararte. Si ves que no lo puedes mitigar, ya por lo menos tienes una idea del panorama. Y en el momento en el que veas algo que no está detectado como un indicador de compromiso, pero los analistas ya se nutrieron de la información de que están ocurriendo ciertos tipos de anomalías y que fueron perfilados por FireEdge, por McAfee, por Symantec, como un ataque que no fue detectado. O sea, podemos verlo como un zero day, sin embargo no estamos hablando de un exploit propiamente dicho, sino un esquema de una conexión. ¿Qué es lo que está pasando mucho actualmente? Las empresas monitorizan el tráfico, pero ya el 80% del tráfico es tráfico cifrado, por dar un ejemplo, o por sacar, digamos, un estimado. Entonces, ¿qué pasa? Monitorizas el tráfico cifrado sobre las cabeceras del paquete y sobre el cifrado como tal del pilot que está viajando en ese paquete, pero no sabes qué es lo que hay allá adentro en sí. Entonces, claro, hay soluciones que te permiten descifrar ese tráfico en un esquema de tunelización. Entró el paquete, descifró el tráfico de red, analizó qué es lo que va allí embebido
que iba cifrado y ahora no está cifrado, lo estoy viendo en texto plano aquí, y luego lo vuelvo a cifrar en la salida y él continúa cifrado. Y agarro esas métricas y las envío a mi correlacionador de eventos para detectar si se está haciendo una conexión por HTTPS cifrada vía 443 hacia un command and control que no está siendo detectado porque el tráfico está siendo muy bien embebido. Entonces, son esquemas que se deben manejar y que de forma proactiva se podrían abordar un poco mejor si los equipos de SOC o de CIRT contaran con una unidad, como te dije que la iba a mencionar, de Cyber Threat Intelligence, pues dentro de su equipo. Pero a eso voy, porque digamos que lo que acabas de describir, si bien lo acabas de describir como de esas capacidades avanzadas, porque lo veo, o sea, tu descripción me cabe en una capacidad avanzada. Eso no es una capacidad básica, ni es una capacidad media, sino es una capacidad avanzada, ¿sí? Que tanto así, que por eso es que uno ve que los estados son los que desarrollan como todas estas capacidades tan avanzadas. Pero entonces viene el punto, ¿quién puede usar esto? ¿Y cómo puede ser fácil para una empresa? Hablemos ya de niveles más bajos, pymes y mi pymes. ¿Cómo llegan ahí? ¿Cómo pueden llegar ahí? ¿Hay servicios? Sí. Sí, allí viene un punto muy importante, que es, primero, hay empresas que se están dedicando a esto, a ofrecer servicios de ciberinteligencia. Y el esquema va a depender de la superficie a monitorizar. Si yo voy a monitorizar, te digo yo, un BBVA, que la superficie de la entidad, de la marca, es inmensa, es un coste acorde a quién le estoy prestando el servicio. Pero si yo voy a monitorizar o a vigilar la superficie de ataque de una pyme, no estamos hablando del mismo esquema, ¿ok? Entonces, digamos que en base a eso, los servicios o las empresas que se están dedicando al sector de ciberseguridad y ciberinteligencia o a ambos sectores, están trabajando bajo estos esquemas, pues, poder adecuar, digamos, el servicio como tal de vigilancia digital o como lo quieras denominar, como servicio propiamente dicho, al, digamos, coste o presupuesto que pueda manejar uno de estos tipos de empresas. Claro, no podemos hablar de que una pyme tiene la misma carga de trabajo que tiene un banco o que tiene una entidad pública de alto nivel, un ministerio, por decirte algo. Ahora, que si las empresas lo pueden hacer ellas mismas, por supuesto, las empresas pueden hacerlo ellas mismas. Es un esquema evolutivo, es un esquema de mucha experiencia, ¿ok? Va a requerir ese entrenamiento, aparte de que se forme como tal el analista, ¿okay? Un analista en materia de Cyber Threat Intelligence, aparte de su formación como analista, donde aprenderá a hacer reconocimiento, las metodologías, estrategias, colección de información, fuentes de datos, cómo procesar, cómo analizar, cómo apuntar hacia un objetivo certero y no infoxicarse, porque puede pasarle, hasta un analista puede verse infoxicado por exceso de información. Sí, Edgar, es eso. Infoxicarse es cuando recibes información de muchas fuentes para tomar una decisión y recibes información de tantas fuentes que el decisor queda al aire, no sabe qué decidir. ¿Por qué? Porque tenía una visión, luego me alimenté más de información y obtuve otra nueva visión y ahora obtuve tanta información que, oye, me parecen las tres opciones buenas y no sé cuál elegir. Y no sé cuál elegir. Entonces, exacto. Eso es algo de lo que hay que cuidarse. Y encima de eso, algo que dice aquí Caterina Salazar, y es muy, aquí en comentarios, y es algo muy bueno y una pregunta muy buena. Aparte de toda esa información, ¿qué tal los falsos positivos? ¿Cómo una empresa puede lidiar con los falsos positivos y disminuir esta clase de... Sí, eso es algo en lo que se va trabajando poco a poco, ¿ok? Eso es algo que siempre está. Eso es como cuando levantas un nuevo correlacionador de eventos o un nuevo firewall y el primer día que montaste el firewall en la puerta de enlace de la organización, te encontraste con que te salen ciertos usuarios, oye, no puedo acceder a la banca. O te salen ciertos usuarios, oye, me bloqueaste el Gmail, no puedo acceder. O me bloqueaste la plataforma de Hotmail, no puedo acceder. ¿Y qué hay que ir? Hay que ir perfilando la herramienta y hay que ir, digamos, preparándola y modificándola para la infraestructura. Entonces, en un esquema válido que ella menciona allí, a nivel de falsos positivos, sí,
pero esto estaría más sujeto a los equipos, al equipo de SOC o al equipo de CECIR o al equipo de infraestructura en materia del correlacionador, de los firewall, de los EDR y de todo. Pero el equipo que está haciendo la colección de inteligencia de amenazas, digamos que es un esquema bastante delicado y bastante difícil en materia de falsos positivos. Es un tema ya más de error humano por un momento de ocurrió algo, como al que se le habrá ido el DNS de Google para el esquema de inteligencia de amenazas en Allenburg. Yo no creo que haya sido un falso positivo, fue más un esquema de error humano. Tal vez estaba allí dentro de los datos que anexó, él no lo vio y se pasó por alto. Pero sí, es un esquema evolutivo y que se va mejorando, digamos, con la continuidad del proceso, ya que es un tema que se suelen presentar informes semanalmente, es un esquema fácil de hacerle seguimiento. No hablamos de un esquema mensual ni trimestral, es algo de que semana a semana se va entregando información oportuna, y en caso de ser inteligencia generada a nivel táctico, que es algo vital para las operaciones, de forma puntual, se genera un informe extra o un informe aparte que es presentado al mismo día en el momento que se levanta el incidente y se hace la recopilación de información necesaria para terminar de hacer el análisis o procesar esa información, para hacer el análisis detallado y generar la inteligencia de un indicador que pues, puede afectar a la empresa, digamos de hoy para hoy, ¿no? Por así decirlo. Parte de esa pregunta que ella hace en materia de los falsos positivos es lo que yo le iba a responder a Andrés sobre, ¿es avanzado? No, Andrés, no es un esquema totalmente avanzado, es un esquema de intermedio hacia avanzado. ¿Por qué? Porque las empresas, sobre todo las pymes, sí tienen un lugar donde comenzar, y es con estas fuentes de inteligencia gratuito, a nivel de Alienbound, a nivel de ThreatConnect, utilizando la plataforma del MIST, que te permite integrar allí ciertas soluciones de inteligencia de amenazas. A nivel de fuentes OSINT, ¿necesitas algo para hacer fuentes OSINT o aplicar técnicas OSINT de fuentes abiertas más que un equipo y un navegador y una conexión a internet? No lo necesitas, tienes fuentes públicas y fuentes de información a las que puedes acceder de esta forma. Mira, hay un proyecto que nació, si mal no recuerdo, lo vi yo, bueno, lo comencé a ver yo en una clase en 2016, que se llama Spiderfoot, ¿ok? Y en su momento no era más que un script dentro de un repositorio de GitHub que te lo traías al equipo, a la terminal de Kali, de Parrot, de lo que estuvieras utilizando, le montabas sus dependencias, lo ponías a correr, él quedaba a la escucha en el servidor web, le accedías desde el navegador y le dabas ciertas palabras clave. ¿Qué hacía él? Era un indexador de información. Te traía la información, le colocábamos allí, por ejemplo, Edgar Rojas, y nos traía toda la vida de Edgar Rojas que fuera pública, como cuando Edgar fue primer ministro, cuando estuvo por allá en Rusia, cuando estuvo por allá en un evento, no sé, cualquier tipo de información que tenga que ver como tal con Edgar. Y así como podemos buscar Edgar Rojas, podríamos agrupar allí varios tipos de datos o de palabras clave. Edgar Rojas, ciberseguridad, premio Nobel a Edgar Rojas y ese tipo de cosas. Entonces te permitía hacer crawling, o sea, utilizar el indexador para recopilar y hacer barrido de datos y traer información. Esa plataforma ha evolucionado, ya hasta tiene un sitio web propio, oficial, y lo puedes trabajar en dos esquemas. O te descargas el código fuente y la levantas tú y no le pagas nada a nadie, y le haces tu recopilación de datos de fuentes públicas de esa forma, o vas y le pagas el servicio a la empresa y tienes una plataforma web muy usuario final para que escribas allí Pedro Picapiedra y eso te haga la recopilación de información de Pedro Picapiedra y levantas una investigación y levantas alertas que quedan a la escucha, como el Google Alerts, no sé si lo conocen, las alertas de Google, le das ciertas palabras claves y en base a la investigación eso te va trayendo datos y lo vas levantando ahí en la plataforma. Entonces, sí hay soluciones que son costosas, son pagas para inteligencia de fuentes abiertas, pero también hay sus enfoques públicos. Mira, yo hace unos días hacía una prueba de este sistema a nivel de open source, ¿ok? Me bajé a mi Kali el código, lo ejecuté, lo puse a correr, le coloqué unas palabras claves allí referentes a un dominio propio de nosotros y comencé a hacer el crawling. Cuando nos fuimos a los registros, pues, de los procesos que se estaban ejecutando, veías crawlers ejecutándose en AMIA, ejecutándose en Dark Search,
O sea, estos son buscadores de la red Onion. Entonces, más allá de que estos buscadores te permiten hacer recopilación de datos de fuentes públicas abiertas, indexables por el motor de búsqueda de Google, de Bing, Yandex, Baidu, también te permiten recopilar datos de la Internet profunda que no son totalmente indexables, y a través de estas soluciones de fuentes abiertas puedes llegar a ellos. Entonces, parte de lo que me sorprendía era ver cómo estaba barriendo dominios.onion, sacando y buscando información referente al tema. Claro, no logré obtener algún resultado sobre esto, o sea, sobre información sobre el dominio que yo estaba buscando en uno de los foros de la web profunda. Sin embargo, no estaba indexando información sobre un dominio popular, por así decirlo. Era un dominio totalmente X que tenemos ahí para hacer pruebas. Entonces, no conseguí información relevante, sin embargo, encontré el barrido de datos que hacía sobre los dominios.onion. Pero si estamos viendo... ¿Qué necesitabas? Ajá. No, diga, ¿qué necesitabas? Continúa. No, para esto, ¿qué necesitabas? Nada, lo que necesitabas era un poco de conocimiento, el poder levantarte la herramienta y poder seguir una metodología. Entonces, es un esquema para pymes de buen alcance. Es una buena forma de comenzar a desarrollar esto. Una vez que tú le demuestres como analista o como personal de la empresa, a la empresa, que estás haciendo este trabajo y lo estás haciendo bien, y la empresa se sienta beneficiada o se nutra de los datos que está obteniendo, créeme que allí arrancan los proyectos de inversión. Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Es que lo que pasa es que Eduardo nos hace una pregunta de ¿qué estrategias se pueden usar para que la empresa pueda comprender la importancia de adaptar mecanismos de threat intelligence? Creo que lo acabas de decir pues claramente. Es necesario introducirse en ellos y empezar a mostrar cuáles son los beneficios de, por ejemplo, yo creo que es que tú acabas de decir algo muy interesante. Exacto, acabas de decir algo súper chévere. Hiciste el ejercicio, fuiste y miraste en la red oscura y dijiste, oiga, nosotros estamos en la red oscura, hay que tener cuidado con esto. Yo creo que ya de una, claramente habrá que llegar a explicar qué es la red oscura. Pues, pero ahí viene el tema de ser proactivo, no ser reactivo. Aprendimos que estamos en la red oscura, parece que por ahí algo viene hacia nosotros, hay que estar listos. Entonces, claro, y lo conecto de una vez con lo que dice Eduardo para ponerle el complemento y diría, para que otros escuchen, entonces, ¿yo a quién le voy a soltar esta bomba? ¿Y en qué lenguaje? Entonces, si yo voy a ir más arriba, le voy a decir los riesgos a los que me estoy exponiendo. Los riesgos, en los exacto. Niveles tácticos. Oiga, ojo, porque tenemos que poner alarma y alertas en todas nuestras plataformas. Ahí viene con el tema de la inteligencia operacional, las tres inteligencias que dijo Víctor, estratégica, táctica y operacional. Y entonces hay que entender dónde estamos en la empresa y ver cómo nos va a afectar, pero en tema de riesgos, porque así es como, si tenemos esta información y vamos a gerencia con palabras súper técnicas, es que utilicé OSINT y que lo bajé en Cali, te dan al chau. Pero si uno dice, mire, parece que viene un ataque hacia nosotros y nos puede causar esto y estos son los riesgos. Pregunta, Víctor, entonces, ¿estamos viendo ya una aceptación acerca de esta tecnología o esta solución de parte de las empresas de América Latina? Porque te digo, hace como 3, 4 años, Andrés, ¿tú te acuerdas? Teníamos en Tactical Edge, traje una invitada especial, Taz, quien habló acerca de comenzando un programa de Threat Intelligence. ¿Te acuerdas? Y fue una de las primeras veces que se conversó en esos tiempos acerca de Threat Intelligence. Eso fue hace como 3, 4 años atrás. Entonces, ¿estamos viendo una aceptación acerca de esto, un mayor conocimiento acerca de esta tendencia, Víctor, en América Latina? Sí, la verdad se ha visto mucha aceptación hacia toda esta parte de inteligencia de amenazas, sobre todo desde, como te comenté hace rato en la charla, desde que se afrontó todo el tema de WannaCry y se obtuvieron esos resultados tan satisfactorios y tan, digamos, en un plazo bastante aceptable. Oye, se comenzó a tomar auge o a tomar crecimiento dentro de lo que es todo el tema de poder participar y conectarnos con otras empresas y recibir fuentes de datos o feeds de inteligencia de amenazas de otras empresas que se están dedicando a lo mismo y cotejar con lo que yo tengo, procesar esa información. Si yo recibo información de inteligencia de amenazas de McAfee, por decirte algo, no es que para mí eso es una Biblia y vamos a decir, es lo que McAfee dijo, lo que Symantec dijo, lo que Peer Edge. No, eso para un analista de inteligencia de una empresa o de cualquier empresa
debe ser una fuente de datos Una fuente. ya validada, totalmente fiable y de un muy buen origen en el que tú tienes que valerte para que en base a eso y todo lo demás que tú estás recolectando o haciendo barrido por tu cuenta, puedas aumentar como tal lo que es la superficie que estás monitorizando y obtener, bueno, mejores resultados. Pues, por esa parte. Excelente. Víctor, yo creo que tú ya respondiste esta pregunta, pero bueno, la hacemos de nuevo. Viene de Juan Mario Posada Así es. y él dice, ¿cómo abordar la inteligencia de amenazas cuando no se cuenta con los recursos tecnológicos? ¿Se vuelve fundamental entonces apoyarse en expertos o se recomienda formar capacidades in-house en las empresas? Mira, nunca está de más. Hay muchas cosas que uno como analista termina preparándose en materia, como te digo, propia. ¿Okay? Sin embargo, sí hay muchas formaciones buenas, hay muchas capacitaciones buenas, con su costo, obviamente, como todo, pero hay información pública con la que puedes iniciar. ¿Por qué? Porque es todo un mundo, es una materia. Como tú lo dijiste, en ciberseguridad, raro es lo que es sencillo, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, si tú de verdad quieres actuar o ser parte de un equipo de analistas de inteligencia de amenazas cibernéticas, lo primero es que tú te sientes, investigues el tema y veas si el tema te da una bofetada o si te gusta de verdad y te atrae más. Me gusta eso, exacto, exacto. Ese está Entonces buenísimo. Yo creo que sí. ahí es donde tú vas a decir, oye, me gusta, es lo mío, voy a dedicarme a eso o voy a tomar ese enfoque, voy a hacer las cosas desde esa trinchera. O dices, no vale, esto es una locura, estos son demasiados datos y yo aquí no entiendo es nada. Yo mejor me quedo configurando firewalls o desplegando infraestructuras de correlacionadores de eventos, que yo soy bueno en eso. Entonces, es un esquema. Es difícil ir a una empresa y decirle directamente a una empresa que solo tenga un departamento de ciberseguridad, como muchas empresas, digamos que a nivel de pymes, o algunas empresas que están dedicadas, que te digo yo, no sé, en otros sectores, fabrican, no sé, Dulces, toallas, bombones. fabrican dulces, fabrican No, toallas, fabrican ciberseguridad no es tubos, lo de ellos, exacto. fabrican, no es lo de ellos, pero tienen su departamento allí y hacen ciertas inversiones. Se compraron el FortiSIEM de Fortinet, se compraron los antivirus de Kaspersky. Entonces, entre ese esquema, tienen allí ciertas soluciones, pero como el analista o el personal, las dos, tres personitas, porque no meten más de allí, de ciberseguridad, vienen y le dicen, oye, vamos a adquirir una plataforma de inteligencia de amenaza, y ellos dicen, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Para qué? O sea, eso no me sirve, yo no necesito eso. Entonces, es un tema de que el analista primero tiene que, ¿cómo te digo? No es autoformarse, pero sí iniciar con una formación base para ver si le es rentable como analista ponerse esa camisa de cazador de amenazas, de lo que sería el threat hunting, y abordar pues todos estos temas. Okay. Entonces, una vez que él sabe si lo puede hacer o no lo puede hacer, si puede asumir o no puede asumir el rol, comenzó a trabajar con ¿qué? Con fuentes open source, con fuentes abiertas, exacto. con materia que pues hay para regalar, hay para tirar para el techo. O sea, ¿cómo haces reconocimiento de un username de un usuario? Tienes que ir a una plataforma paga, no. Puedes ir, montas un script user recon, por ejemplo, le das el usuario y el script te coteja contra 280 redes sociales o plataformas, Pinterest, Instagram, a ver si ese usuario existe. Y si existe, te trae el link para que vayas directo al perfil del usuario. O sea, ¿te parece mal? A mí no me parece nada mal. Para perfilar como tal a un usuario, a un atacante que tenga cierto nickname, por así decirlo. Exacto. Dime, pero Andrés. mira que Catherine pone aquí un punto bien interesante para relacionarlo con lo que acabas de decir, porque ella dice, en ocasiones se malinterpreta el uso de estas herramientas y las expectativas de la alta gerencia es que estas herramientas reemplacen el factor humano. Y en realidad lo que hacen es facilitar, automatizar y mejorar la eficacia operativa de los procesos. Pero el factor humano es necesario para analizar los resultados que entregan estas herramientas de manera oportuna. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Catherine, porque, Sí. porque es que hay que recordar lo que dijo Víctor. Víctor empezó con la palabra inteligencia y la inteligencia es una capacidad humana. Yo necesito a otro humano Analizar para la información. procesar capacidades de humanos. ¿Sí? Y eso yo creo que no hay que perderlo de contexto. ¿Sí? Que sea ciberinteligencia no quiere decir que sea reemplazo de la inteligencia humana. Necesito una fuente humana para poder
analizar y procesar de una manera mucho más ordenada con todo este poco de herramientas, que es la información, ¿o no, Víctor? Sí, allí, como dice ella acertadamente y como lo comentas tú, el factor humano no es reemplazable, o sea, no es un punto, digamos que no es negociable, o sea, no es negociable en ningún sentido el hecho de que vamos a reemplazar el factor humano para desarrollar ciertas cosas. Ya voy a entrar un poco más en materia. Las herramientas en materia de recolección de información y de datos es para eso, literalmente. Son herramientas para recopilar información, para recopilar datos, hasta para procesar datos y que te dé la red así bien bonita, todo mallado, y que te diga las relaciones que tienen a nivel de Social Network Analysis, de SNA como tal. Te diga, oye, este es un nodo que viene siendo una persona en una red social, por darte un ejemplo. Este es el grado del nodo que va delimitado por el número de conexiones que tiene con otros usuarios y cuál es su nivel ¿cómo te digo?, de importancia dentro de la red. Eso va a depender mucho. ¿De qué? Pues, por ejemplo, si ese nodo hace de puente entre la conexión o hace de puente para conectar a varias personas entre sí. Si no fuese por ese nodo, estos usuarios no tuvieran interacción. Entonces, son ciertos, el grado de... Oye, se me fue la palabra, ¿vale? Pero bueno, si la recuerdo te la comento allí, pero son varias medidas que se toman allí. Entonces, el factor humano siempre, siempre, siempre va a ser importante, va a ser relevante, aún para recibir la información, si sea un equipo o una máquina, una inteligencia artificial que te está haciendo la recolección de datos, siempre tiene que haber el factor del analista humano, que es el que tendrá la perspicacia y el concepto del mundo físico, del mundo real, palpable, para saber si esa inteligencia que se está generando es oportuna. Te voy a dar un Exacto, porque, ejemplo disculpa, porque muy palpable. La plataforma de inteligencia artificial Watson de IBM es todo un equipo para recolección de información que te lee el lenguaje natural, te lo procesa, te busca tipos de respuestas que puedan haber, por decirte algo. Hay un lenguaje natural, tú quieres buscar, o vamos a utilizar esta frase, que la utiliza la misma IBM como ejemplo. Estoy sentado en un banco. ¿Qué es lo que podría entender una máquina? Oye, una personita sentada encima de un banco, no sé, de la sede central del BBVA o de Bankia en España. Y está la persona sentada literalmente en un banco. ¿Cuáles son las capacidades de entendimiento de Watson, por decir algo en un caso puntual? Él tomará y lo llevará a contexto. Te dirá, oye, él se está diciendo que está sentado, una persona en un banco. Entonces, ¿tiene sentido o no tiene sentido que esté sentado en una infraestructura? No, banco también es este tipo de objeto. Entonces te lo coteja con, ¿cómo te digo?, la jerga o... se nos fue. Creo que se cayó, Estaba, porque estaba desde hace rato yo lo vi con la imagen congelada. Entonces, congelada, sí. ¿cierto? Bueno, sí, O sí, yo pensé pero que era bueno. yo. No, ¿Sí? está congelado. Pero bueno, vamos a ver si regresa. Pues ya nos quedan apenas 7 minutitos. Sí, no, igual ya Eh, no queda. y buena la conversación porque, mira, Andrés, a mí me tira mucho, pues muchas preguntas, o porque ahora pues todo eso de los diferentes int, ¿no? Sockint, Ujú. subint, Sock min, sock in. OSINT y todo eso, yo no había caído en cuenta que todo eso hace parte de un programa de Threat Intelligence. No había caído yo en cuenta de eso y obviamente tiene que caer, tiene que ser parte de eso. Interesante, entonces también cuando conversamos con la charla acerca de inteligencia artificial, que sí se pone muy importante entonces por todos estos puntos de entrada de información para que una persona lo analice es mucho, pero que tengamos ese inteligencia artificial ahí que nos ayude. Y de nuevo, y ahí ya entra el factor humano para determinar si es una actividad que se debe seguir adelante, se debe enfocar, se debe investigar, ¿no? El factor humano no puede, porque de nuevo, si el Threat Intelligence, como dijo Víctor en el ejemplo, dijo que hay un problema, el 8.8.8.8 de DNS. Entonces el factor humano, Andrés Necesitas, lo mira y dice, claro, esto no es error, esto necesitará, es...
Sí, necesitarás tú la capacidad humana para decir, oiga, mire, no, y, es que este es el de Google, no, espere, esto no. y algo, y algo que no he terminado, y algo que no discutimos con Víctor. Y si Víctor, si regresaste, puedes habilitar tu micrófono. Creo que ¿Estás ahí ahí, está. Vi que Víctor? abrió el micrófono. Sí, pero bueno. Lo otro que no tuvimos tiempo de conversar, a lo mejor podemos conversar en otro capítulo, es el tema, estamos hablando acerca de inteligencia, de threat intelligence desde afuera, ¿no? Y entonces se A ver, aplica, ahora sí. Entonces, Víctor, la pregunta que iba a hacer, nos quedan apenas como 5 minutos. Toda esta información que estamos viendo son sí. acerca de fuentes desde afuera para el Threat Intelligence, pero el Threat Intelligence, el programa de ciberinteligencia también se puede aplicar para dentro de la empresa, ¿correcto? Interno. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Mira, ese es otro enfoque que no vendría Exacto. siendo un esquema de reconocimiento superficial, pero es parte como tal del proceso de fits de inteligencia de amenaza, que bueno, dentro de muchos de los fits que se consiguen pues, en el mercado, es parte de esta información. Son inteligencias recopiladas por correlacionadores de eventos que están monitorizando infraestructuras de red a nivel de información que te digamos, proveen IDS, IPS, firewalls, sistemas de Endpoint Detection and Response, Data Loss Prevention. Toda esa información que es recopilada por cierta empresa es parte de los feeds de inteligencia de amenazas que esta empresa genera, tanto interna como externa, sin decir, sin involucrar ahí cliente final, sin involucrar quién es la persona o la fuente como tal de la amenaza, donde fue detectada o X cosa. Es un esquema que pues lo que le da cobertura es a eso, al indicador de compromiso como tal, para que otras empresas puedan mitigarlo de forma oportuna. Y bueno, nada, es el esquema colaborativo. Exacto. Listo, y aquí hay algo que dice Víctor Manuel Dueñas y estamos de acuerdo. Si se muestra bien y un ejemplo, un resultado de un trabajo, pero utilizando el lenguaje que alta gerencia entiende, pues no, ellos no van a decir que no. No van a decir que no. La mayoría van a decir entendemos y lo apoyamos. Víctor, se nos acabó el tiempo. De verdad, muchas gracias. Te habíamos avisado que esta hora siempre se va bien rápido. Así, Sí. Les voy a enviar allí al chat la Ok. máxima en materia de ciberinteligencia. Eso es un latín que significa, si quieres paz, prepárate para la guerra. Y ese es el enfoque proactivo como tal del reconocimiento de inteligencia de amenazas, porque eso es lo que busca, poder prevenir. Y la verdad, un 50% de los esquemas de protección de seguridad a nivel físico están en esto, están en la detección y la anticipación al hecho, que es lo que termina llevando al cibercriminal o al criminal físico, realmente hablando ya de personas, a evitar o a cohibirse o a sentirse acorralado y digamos que retroceder o dar un paso atrás ante una acción delictiva. Excelente. No, listo, Víctor, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a American Intelligence Group por apoyar esta clase de eventos, por apoyarnos en el Tactical Edge virtual y en Conversando Concisos. La invitación es, se registren para nos acompañen el 12 y 13 de mayo. El sábado regresamos, Andrés y yo regresamos a nuestro programa habitual de los fines de semana de Conversando Ciberseguridad. Si no se han registrado, la página web está la información para que nos acompañen. Víctor, de nuevo, muchas gracias. Se nos perdió de nuevo, pero igualmente. Bueno, muchas gracias por todos y a todos. Un feliz fin de semana. Se acaba enero esta semana, ¿no? acaba enero esta semana, ¿sí es? Listo. Entonces, felicidades a todos, bendiciones y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, nos vemos el A sábado. ver, ¿me escuchas, Edgar? Sí, señor. Te había perdido. Ahí estamos.